Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra jornada número 7. Esta sería la clase número 2 de esta séptima jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. En la sesión anterior vimos cómo era de verdad realmente muy fácil el dibujar, una estructura constituida meramente por pórticos, ¿no? Vimos que los pórticos, los espesores de pórticos deberíamos estar buscándolos, hacer que tengan una rigidez similar tanto en X como en y esta lo logramos a través de las propiedades que les vamos a poner de espesor a los muros, logrando un equilibrio entre el X y el Y. También revisamos un análisis modal que, a pesar de que nos faltaba modos de vibración que los incorporaremos en el día de hoy, podremos darnos cuenta que esos valores tienen que estar similares, porque ese, vamos a decir, es la ciencia de generar un tipo de estructura por muro, que haya un equilibrio de las rigideces para que no vaya a haber problemas en la hora de un evento, puede ser un evento sísmico o un evento externo que genere deformaciones en la estructura, ¿no? Ahora fíjense, hay una cantidad de detalles que le faltan a este edificio. Fíjense, simplemente ha sido un edificio en el cual nosotros hemos estado predimensionando los elementos, pero ahora acá le vamos a incorporar una serie de detalles más. Por ejemplo, uno de los detalles que nos falta de este proyecto son las cargas. Las cargas que vamos a tener. Nosotros vamos a ponernos en el pórtico, en el nivel 3.2, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que acá vamos a seleccionar las losas de este nivel y vamos a de los niveles superiores. Vamos a ir por acá. Aquí sí hay que tener especial cuidado, porque hay que ir moviéndose nivel por nivel, porque como vamos a asignarle cargas al elemento shell, esta asignación de estas cargas pueden afectar a los muros. Entonces tenemos que estar meramente conscientes que son los que tenemos que seleccionar, son las áreas. Por acá y vamos a esta otra área. Vamos a suponer que este edificio es residencial. Eso quiere decir que le vamos a asignar al área LOA una carga uniforme por carga variable de unos, vamos a suponer unos 250 kilos. Vamos a asignar unos 200. Bueno, normalmente la norma nos dice que podemos estar entre 150 y 200 y pudiésemos estar hablando de 175 kilos por metro cuadrado. Es lo que normalmente se estipula, ¿no? Pero vamos a incorporar un poco más de carga. Vamos a incorporar los 200. Vamos a incorporar los 200 kilos para así poder considerar una eventual sobrecarga o que el edificio, bueno, hay estudios que han concluido que realmente esos valores, vamos a decir, que estos valores son bajos. Este de 150, 175 como carga variable son bajos. Entonces fíjense, vamos a tomar unos 200 kilos para pegarnos a la máxima carga variable que puede tener la norma para carga variable para los niveles de entrepisos, ¿sí? Y vamos a seleccionar nuevamente y vamos a asignar por sobrecarga permanente. Pudiésemos estar hablando de unos 250 a 270 kilos. Vamos a considerar unos 250 kilos por sobrecarga permanente. Recuerda que de todas formas habríamos que hacer el análisis de carga de la sobrecarga permanente. Aquí en este caso entraría solamente lo que son tabiquería interna. Estaremos hablando de más o menos unos 170 kilos. Estaríamos hablando también de
frisos está bueno, aunque por lo general los frisos que se hacen en este tipo de estructuras es lo que conocemos como un friso eh, bastante pequeño, friso fino, porque este tipo de estructura tratamos de que sea en obra limpia, ¿sí? Para tener la mayor calidad posible. Ahora, vamos a incorporar esta carga de 250 kilos por metro cuadrado de la sobrecarga permanente. Vamos a decirle aplicar. Y vámonos al nivel superior, que ya sería la azotea del edificio. Y vamos a incorporar la carga variable para esta. Esta sí puede ser una carga variable de unos 100 kilos en la azotea, carga variable. Y vamos a incorporar unos posibles 150 kilos por metro cuadrado de sobrecarga permanente. Normalmente no vamos a tener tanta sobrecarga permanente acá en estos edificios, bueno, por el tipo de estructura, pero hay que estar pendiente por que hoy en día se utiliza mucho para en las azoteas subir algún tipo de antenas y cosas de estas publicitarias que ayuden a las personas a sobrevivir con los condominios, ¿sí? Ok, fíjense que ya hemos incorporado todos los niveles. Vamos ahora a incorporar lo que conocemos como los diafragmas. Ya tenemos definido un diafragma, vamos a asignar al shell el diafragma D1 que debe estar por defecto. Fíjense que está el diafragma D1. Diafragma D1 al último nivel. Vamos a bajar al último nivel. Vamos a bajar el diafragma D acá. D1 de nuevo. Volvemos a bajar. En este caso sí tenemos que estar seleccionando los espacios uno por uno. Ok, continuamos nivel por nivel, asignando el diafragma. Ok. Incorporando el diafragma en cada nivel, lo que ya sabemos, eso es obligatorio para poder evaluar el comportamiento de la estructura a nivel de rigidez y poder así asignarle la fuerza sísmica. Vamos a verificar acá el masa source. Fíjense que es la condición de la masa. Aquí estamos tomando un 70% de la carga muerta. Aquí podremos tomar un valor mucho más pequeño. Vamos a considerar un 30%. La norma nos habla de un mínimo un 25%, pero pudiésemos tomar un 30%. Ese 70% viene porque en primera instancia este modelo venía de un proyecto que era mucho más importante, el efecto de la carga variable sobre la edificación, ¿sí? Entonces por eso vamos a incorporar menos masa dentro de la carga del masa source. Vamos a incorporar solamente un 30%, un 100% de la sobrecarga permanente. Ya el peso propio ya lo tenemos incorporado acá. Entonces vamos a decirle ok. Y ok. El día de ayer en las primeras corridas pudimos darnos cuenta que nos iban a faltar modos de vibración. Por lo tanto vamos a definir un modo de vibración. Vamos a mejorar el modal case. Vamos a incorporar más modos. Si no mal recuerdo tenía 40. Vamos a incorporar unos 20 más. Unos 60 modos de vibración. Y con eso vamos a ir viendo. Ya con eso creo que deberíamos llegar porque estamos bastante cerca. Creo que eran 89 y 80%, 80 y tantos por ciento que incorporaba. Ok, entonces vamos a incluir 60 modos de vibración. Vamos a decirle ok. Ok. Bueno, voy a dejar que la ventana acá. Hemos aumentado 60 modos. Y vamos ahora sí a hacer un
otro análisis, otra corrida. Recuerden algo, en sesiones anteriores yo estuve conversando acerca de una gráfica que pudiésemos expresar de esta manera, donde tenemos la respuesta absoluta, y que a medida de que uno se va aproximando en las discretizaciones de los elementos shell, que uno las vaya aumentando, sucesivamente van a ir aumentando la exactitud del cálculo, sin llegar nunca al valor absoluto, porque son métodos aproximados. Entonces esto nunca permite que este sea un valor real, ¿no? Entonces nosotros podemos tener casos en los que agarremos un elemento shell, lo discreticemos en 4 partes y tendríamos una respuesta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Esta respuesta, voy a llamarla respuesta 1, va a ser muy distante, está muy distante de la respuesta absoluta real. Entonces, esta distancia que hay entre este punto y este punto es un error. El error es 1. Esto hay que tenerlo bastante claro para este tipo de edificaciones. Mientras más discretizada tengamos la estructura, en teoría vamos a tener resultados más cercanos. Así si lo vamos haciendo con 8, con 10, con 20. Si nosotros llegamos a tener una aproximación de un elemento shell en 20 partes, por ejemplo, estaremos ubicados en este punto, donde el error SU2 es bastante menor que el error menor que el valor SU1. Entonces, el único problema es que mientras más pesada sea la discretización, mientras más grande sea la discretización, más pesado va a ser el modelo matemático. Entonces, mientras más discretizado tenga el elemento, mejor tiene que ser el equipo que usted va a tener que utilizar para poder usarlo, para poder calcularlo. La otra cosa es que las discretizaciones tienen que hacerse con extremo cuidado, porque estas deben coincidir unas que otras entre sí. Por ejemplo, fíjense este caso que estamos viendo ahorita. Ahorita es el caso más simple, donde el elemento de techo, por ejemplo este elemento losa, tiene un punto acá, un punto acá, y un punto acá, y un punto acá, 4 puntos de conexión, y hay unos puntos que él tiene internamente, que están acá dentro, que forman parte del elemento shell, que nosotros no vemos porque están implícitos dentro de la fórmula, ¿sí? Entonces fíjense que hay una conexión perfecta entre cada elemento de área horizontal con cada elemento de área vertical. Fíjense porque acá dos de estos puntos, este y este, coincidirán con el muro y otros coincidirán con la losa. Estos elementos tienen que estar conectados entre sí perfectamente. Si nosotros hacemos una discretización en una de las direcciones, tenemos que estar claro que en la otra dirección también tenemos que tener la misma discretización, de manera que ellos se enlacen todos entre sí. Si no, vamos a tener problemas de incompatibilidad de resultados. Los esfuerzos no se van a estar acoplando unos con los otros. Los valores de puntos que estén flotando, que pertenezcan a otro elemento shell que ha sido discretizado, va a tener problemas, ¿sí? Entonces fíjense, ¿a qué vengo yo con esto? Llega un momento en el que usted hace 20 y después vamos a tener otro error, vamos a evaluar con 200. Entonces cuando usted dice, bueno, 200, vamos a quedar por aquí, y entonces quedaría con este error. Entonces, bueno, una discretización de 200, lo que tenemos que ver después el error que estamos teniendo con respecto a la tolerancia
que podemos permitirnos en este tipo de edificación. Nosotros podemos hablar de 1 milímetro más o 1 milímetro menos como una tolerancia, como en el caso de estructuras metálicas, pero nosotros no podemos estar permitiéndonos que un error sea de 5 centímetros, más o menos 5 centímetros. Entonces, por eso, por lo menos llega un momento en el que 20 casos contra 200 casos no va a ser de mucha la diferencia. Y entonces, para poder hacer esto, lo primero que yo hago es evaluar un primer caso, como este, un caso simple, y ver cuál es el desplazamiento máximo que nos está proporcionando, ¿sí? Después hacemos una discretización y vamos evaluando los valores para que de esta manera nosotros veamos qué tanto va a ser el error si logramos discretizar un elemento u otro, ¿sí? Entonces, bueno, déjenme tomar nota de los valores que voy a ir obteniendo para después nosotros poder conversar de estos. ¿Alguna pregunta? Fíjense, acá es importante entender que las estructuras tipo túnel tienen que tener muros en las dos direcciones. Fíjense en la mía, en esta que tenemos nosotros, tenemos las celdas principales, que son las que tiene más, tiene 5, y una que lo divide entre 2, que es de mucho mayor espesor, ¿sí? Entonces, las estructuras tipo túnel deben tener muros en las dos direcciones para que podamos tener el equilibrio que debemos establecer entre el SX y el SY, pues los sismos, las direcciones X y Y. Ahora fíjense, estos muros, tanto en X, colocados tanto en X como en Y, son los encargados de absorber las fuerzas, en este caso sísmicas, que son, podemos decir que pueden ser predominantes, pueden ser también las de viento, pero hablemos entonces de fuerzas laterales. Los muros, tanto en X como en Y, son los encargados de soportar las cargas laterales. El problema es, aquí me dicen, bueno, ¿y si qué pasa si modelo la tabiquería? La tabiquería no son elementos estructurales. Nosotros no debemos contar con el aporte de rigidez que nos puedan brindar la tabiquería. Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes empiezan a contar con el aporte de la rigidez de la tabiquería, lo que ocurre es que esta no va a dar la capacidad suficiente, esta tabiquería no va a poder comportarse de una manera adecuada. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Va a haber agrietamiento. Y una pared agrietada es lo más llamativo que podemos llegar a tener dentro de una edificación. Encienden las alarmas, cree que se va a caer, etcétera, etcétera. Las edificaciones deben sostenerse solamente con los elementos estructurales. Debe ser así. La tabiquería es un aporte adicional que nos podemos considerar como un factor de seguridad, pero nosotros no debemos considerar la tabiquería como un elemento a utilizar para la rigidez. Ok, aquí está preguntando, sí, pero has visto mayor distribución de muros en una dirección que en la otra. Ya no es el muro, sino en los espesores de los muros. Fíjense cómo nosotros, estos muros que están acá, vamos a ver aquí, estos muros de laterales son de 12 centímetros y el del fondo, vamos a girar esto un poquito más, tiene un espesor de 37.5, ¿sí? Eso es lo que estamos hablando. Puedes tener menos cantidad de muro, pero el área de muro es similar. Estamos hablando de que el área de muro en una dirección con la otra está en equilibrio, y eso lo hicimos en la primera fase del video de ayer, que bueno, ya el día de mañana se los estaré colocando para que lo puedan ver con mucho más tranquilidad.
Sí, entonces fíjese que mi recomendación es, mire, no considere el aporte de la tabiquería para ningún edificio, al menos que usted esté evaluando la patología de ese edificio. Si es un edificio que ya está construido, que tiene un agrietamiento, entonces, entonces usted dice, bueno, vamos a considerar a ver qué tanto nos ayudó la tabiquería en este punto o qué papel estaría jugando esa tabiquería en este edificio en el momento actual. No vaya a ser que ustedes decidan tumbar o eliminar una pared que puede estar cumpliendo una función estructural muy importante en ese edificio para ese momento. ¿Sí? ¿Aclarada la duda o alguna otra pregunta? Ok, mire, fíjese aquí. eh, Ciertamente, solamente hay que considerar la tabiquería como una carga. ¿Sí? Ahora, en el caso que tocara evaluar la tabiquería, bueno, serían muros específicamente. Normalmente son muros de espesores bastante pequeños, como de 3 a 5 centímetros, pero el material que lo va a componer, tienen que saber ustedes de qué tipo de material estamos hablando. Si estaríamos hablando de concreto, bloques de concreto, tendremos que conocer el ensayo de esos bloques, cuál es la resistencia del concreto de ese bloque, porque tendremos que generar un muro que tenga esas propiedades, ¿sí? ¿Sí? En el caso de que fuera concreto, si fuera ladrillo, tendríamos que generar un material ladrillo con su modo de elasticidad, su modo de corte y todo eso para poder nosotros darle la propiedad a ese muro con esa función de tabiquería, ¿sí? Pues es exactamente lo mismo que haríamos acá, pues, un muro vertical y ponerle las divisiones y todo eso. ¿Estamos claros? Hay muchos estudios acerca de la tabiquería en edificaciones y de la influencia que tienen ante eventos sísmicos. Todo también va a depender de la calidad de la tabiquería, porque no todas las tabiquerías van a tener los mismos comportamientos, no es algo que es homogéneo. A pesar de que, además de que tenemos diversos tipos de tabiquería, tanto de bloques de arcilla como bloques de ladrillo, también podemos tener el bloque de concreto, o sea, anime o yesca, o sea, hay una gran variedad ahora de elementos que nos sirven para la tabiquería, que lo revestimos y listo, pues. Pero entonces no está probado en muchos estudios cuál es el aporte que este va a tener ante un evento sísmico. No sé qué norma te estás refiriendo, Rubén. No sé qué norma que está en estudio actualmente. Casi todas están en estudio. Siempre es así. Ok. Bueno, yo voy a continuar acá. Vamos a ver aquí. Ok. Fíjense acá. Vamos a ver cómo se nos comportaría este edificio con la primera corrida. Aquí le vamos a decir corrida número 1. Yo voy a tomar los datos acá y voy a tomar los desplazamientos tanto ante la acción del sismo en X como el sismo en Y. Vamos a ver cómo van estos números. Y después vamos a ir discretizando de otra manera el edificio para ver qué obtenemos con esto, ¿sí? Bueno, aquí ya tenemos la deformación. Vamos a poner la planta, el último nivel, y vamos a considerar buscar el desplazamiento producto del sismo en X en la dirección del 100% en X y vamos a ver aplicada.
Aquí nosotros estaríamos hablando de... Tengo muchos decimales, vamos a quitar estos decimales un poquito. Decimales para atrás, desplazamiento, son muchos. Vamos a ponerle 3. Ok. Aquí netamente si hago uno o hago el otro es indiferente porque esto estamos considerando diafragma rígido y los valores pueden ser en cualquier punto del entrepiso. Vamos acá. Tendríamos un desplazamiento aquí en la dirección X de 0,093. No, vamos a verificar antes de todo esto si ya tenemos el análisis modal completo. Vamos a hacer acá display, vamos a mostrar las tablas. Quiero ver cómo va con el análisis modal. No quiero tener sorpresas con esto. Vamos a ver análisis modal 89, 93. Ya, el análisis modal estamos perfecto. 94%, 92%, 94% de participación de la masa en X, 92% del Y, 92% en RZ. Vamos a ver cómo están los periodos. Fíjense que aumentó un poco más el periodo, de 0,17 a 0,20. Voy a tomar nota de esto primero. Sí, es más, voy a incorporar todo en un solo estudio. Vamos a ver acá. Yo creo que voy a tomar notas en el mismo Excel para que podamos ir teniendo los valores acá. Ok, bueno, entonces vamos a apoyarnos estos datos que tenemos acá. Los voy a tomar, los voy a ir cargando en una hoja de Excel que acabo de hacer. Y vamos a poner en la discretización, vamos a poner una discretización de 1. No dice discretización, cada elemento forma parte de sí internamente, ¿no? Aunque ahí hay unas discretizaciones, unos cuadritos que estamos viendo que se generan en la losa, pues son discretizaciones de tipo interno. Vamos a ir viendo cómo vamos a ir variando, pues. Los desplazamientos, vamos a ver acá el periodo. El periodo de UX ocurre en el modo 3. En el modo 3. Y tiene un 75,69. Un periodo en UX de 0.116 segundos. Y tiene una participación de masa de 75,69%. En UY tenemos un periodo de 0,200. Vamos a ver acá. Esto aquí también. Y esto que estamos aquí, los 3 decimales. Acá. Y aquí una participación de masa del 65,83%. Son las lecturas que podemos ver abajo. Periodo 1, 0,200, UY, UY. Y vamos viendo que tiene en RZ, en RX, fíjense que este mismo periodo UY tiene una participación de RX de 39,52%, ¿sí? Entonces sería bueno incorporar esos valores también allí. Vamos a poner como una observación adicional acá. Observación. Una observación adicional. Observación adicional de decir que acá Rx
vamos a decir que en modo UY tiene una RX de 39% de participación de masa. Eso es una tabla que estoy haciendo debería ser un poco más explicativa, pero eso es como para que podamos tener una referencia, ¿sí? Ahí están, ya creo que se le actualizó la hoja. Es para ir cargando los datos más o menos, ¿sí? Y tenemos en RZ, fíjense, es el modo 2. Tenemos 0,1995, ¿sí? Con una participación de la masa del 66,95%. 66,95%. El modo 3 tiene un 25% de participación. Vamos a poner esto aquí también como dato adicional. El UX tiene un RY igual a, vamos a ver acá, 25,71. Ojo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy dando cuenta, estoy buscando los tres periodos fundamentales. Los periodos fundamentales son aquellos que tienen los máximos UX por las máximas participación de masas en UX, en UY y en RZ. Fíjense que acá estoy marcando UY es el modo 2, por eso pongo 0,2, 66,83%. Cuando me vengo a RZ, me vengo para acá, 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 y veo que RZ tiene un 66,95%, es el 66,95%, el periodo fundamental sería 0,195. Y cuando veo que el tercer modo es 75,69 en UX, es de 0,16, es lo que está hablando. Ya hallé los tres fundamentales, ¿sí? Al tener los tres periodos fundamentales, yo también puedo ver casos particulares de eso que está allí. Porque, por ejemplo, yo me puedo percatar también que ese periodo, vamos a decir, 1 de 0,20, que tiene el máximo periodo en Y, tiene una participación en RX, ¿sí? De 39,52. No tiene que ser la más grande, puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser mediana. O sea, lo que quiero decir es que, miren, fíjense, que también parte de la dirección de UY trata de girar alrededor del eje X, ¿sí? Entonces no es un periodo netamente traslacional, sino también tiene unas pequeñas rotaciones. Bueno, ni tan pequeña porque es el 39%. Casi que la tercera parte de la masa va a participar y tratar de girar en sí. Ahora, en el caso del periodo 2, es netamente torsional. Fíjense que acá los valores de UX, UY, UZ, RX, RZ, todos los demás valores para el mismo periodo 2 son 0. Entonces estamos hablando de un periodo netamente torsional, ¿sí? Así como podemos tener los netamente traslacionales, también podemos tener los netamente torsionales. Ahora, el periodo 3 que tenemos allí, de 0, 1, 0, 1, 1, 6, de 75,69% de participación de masa. Fíjense que también tenemos, vamos a ver acá, una participación importante alrededor de RY del 25,71%, ¿sí? Posiblemente no es la más grande, pero sí es importante que esté allí. ¿Estamos claros en esto? ¿Hay alguna pregunta?
Vamos a ver cómo quedaron los desplazamientos ante el sismo en X y el sismo en Y. Vamos a ver acá. Déjame minimizar esto un momentico. Y tendríamos que el desplazamiento en X es de 0,093. Eso lo estaría viendo en la planta en el último nivel. Fíjense que van a ser desplazamientos bastante pequeños. 0,093. Sí, vamos a tomar ese valor, 0,093 para el sismo en X. 0,093 centímetros. Y vamos a ver cuánto tenemos para Y. Producto del desplazamiento en Y, del sismo 100% en Y. Vamos a ver, sería de 0,253 centímetros. Ok. 0,253 centímetros. Vamos a hacer, este sería nuestro primer cálculo. Ok. Vale, entonces yo voy a bajar acá, vamos a borrar esto aquí un momento y voy a desbloquear el dibujo y voy a hacer una discretización, una nueva discretización. Ajá. ¿Qué tengo que tener yo cuidado con la discretización? Que fíjense que los elementos que tengo en 4 a 4 metros no pueden llevar la misma discretización que tenemos en 5. ¿Sí? Yo puedo definir, ¿verdad? Vamos a seleccionar los elementos de es más, voy a guardar este modelo, voy a guardarlo y voy a guardar este como uno nuevo. Vamos a ver acá, trabajo, la especialización, velos, tipo túnel, este lo vamos a llamar tipo túnel 2 discretizado. Vamos a ponerle aquí discretizado. Ok, entonces fíjense, yo voy a seleccionar de acuerdo a la slab, las losas de 20 centímetros de suelo, y les voy a dar una discretización de 5 en una dirección y 4 en la otra. ¿Sí? Esto para decirle editar al shell y dividir ese shell 5 partes en una dirección y 4 partes en la otra. 5 y 4. Y le digo aplicar. Ahí me muestra más o menos la silueta. No es esa la que quiero, la quiero al revés. Vamos, la quiero es de 4 con 5. Aquí que está pendiente de este valor. 4 y 5 acá. Y ver cómo queda. Y decirle aplicar. ¿Ven? En este caso ya yo discreticé 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Esta ha sido la discretización de la losa de concreto. Ahora los puntos que generó la discretización sobre la losa deben coincidir con una discretización que yo haga en esos muros también. ¿Ven? Ahora fíjense el caso de estos muros. Yo tenía una altura de, este edificio tiene una altura de 3.2 metros. ¿Sí? Voy a hacer que esa estructura aumente la altura. Voy a ayudarlo.
para que no tengamos problemas. Para eso voy a decirle que pegue a las líneas de grid y voy a hacer una edición de la línea de grid en altura para poder ganar tiempo en esto. Vamos a ponerle esto que va a ser de 3 metros. 3 metros, 3 metros, 3 metros de altura, 3 metros, 3 metros. Y esto vamos a borrarle esto acá. 0, 0, 0. Va a tener que volver a tomar los datos. Sí, voy a tener que volver a tomar los datos, pero bueno, no importa. No, vamos a dejarlo así. O sea que lo que pasa es que si varío esto, los datos anteriores de desplazamiento van a ser diferentes porque estoy incorporando mayor altura. Voy a dejar esa altura así tal como está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar, si tomo mayor altura, me va a cambiar el análisis modal. Voy a conservar la altura de 3.2 de entrepiso. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a tomar los muros de 12 centímetros. Vamos a seleccionar por propiedad los wall section de 12 centímetros. De 12 centímetros. Vamos a dejar esto por acá oculto. Y vamos ahora a hacerle una edición del shell. Vamos a dividir también. Ahora, en este caso tenemos que estar atentos. Poner esto por acá. Porque tengo que hacer coincidir a 5 en vertical. Y vamos a poner que sea en 4 o 5 por 5. Vamos a hacerla de 5 por 5. Para no entrar mucho en detalle. 5 por 5. 5 y 5. De esta manera vamos a coincidir perfectamente con los horizontales y vamos a hacer coincidir los verticales. Ahora debo tomar el muro de 37.5 y ahora este lo debo hacer coincidir de 4 por 5. Vamos a hacer acá, este sería el pórtico B. Vamos a hacer una elevación y vamos a ver netamente el pórtico B. Y vamos a hacer una discretización de 4 por 5. 4 por 5 me estaría refiriendo yo a en horizontal 4, en vertical 4 franjas y vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver si coinciden perfectamente en 3D. Perfectamente. Aquí podemos ver cómo en los vértices tienen que coincidir cada punto con cada uno de ellos. Esto es lo que más tenemos que tener detalle, es que cómo se hace, vamos a otro color acá, cómo hacemos para que los nodos se interconecten unos con los otros, tanto entre las paredes como las paredes con la losa. Aquí les estoy marcando. Eso tiene que ocurrir, una perfecta discretización, punto a punto, donde las paredes en una dirección y en la otra se conecten entre sí con cualquier otro elemento estructural que tengan, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo bien con bastante delicadeza, porque si no, eso nos va a dar errores. Fíjense, ahí están los puntos marcados, cómo están unidos un elemento con el otro. Allí está el trabajo. Ese es el trabajo de la discretización. Ese es el trabajo de poderlo hacer manualmente para que nosotros podamos entender que eso va a estar ocurriendo allí. ¿Sí? Ok. Vamos a borrar esto.
y vamos a continuar entonces con el cálculo. Bueno, vamos a quitar esto 3D y volvemos a correrlo. Vamos a correrlo la segunda vez. Me faltó algo. Vamos a cancelar esto. Fíjense, cuando se discretiza, continuar. Entonces, bueno, déjeme esto que está acá, tengo que desbloquearlo. Cuando yo hago una discretización, en la parte inferior se van a generar apoyos simples. Hay que estar con bastante cuidado con eso, porque tendríamos que bajar hasta el nivel de planta baja y seleccionar los nuevos join, los nuevos puntos, y asignarle empotramientos en la base. Porque si no, no vamos a estar en la parte inferior arriostrados de una manera correcta. Todo empotrado. Y ahora sí vamos a darle una nueva corrida. Vamos a pararnos en el tope. Y vamos a correr esto otra vez. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a volver a buscar los datos de desplazamiento en ese X, en ese Y. Vamos a ver otra vez de nuevo los análisis modales y vamos a ver qué tanto ha sido la variación con la discretización que hemos dado. ¿Sí? Posteriormente podemos hacer vamos a hacer hasta una tercera discretización, esta y una más, para dejar todo eso hasta ahí. Bueno, evidentemente, cuando ustedes discretizan, el proceso de cálculo se va a hacer más pesado para la máquina, se va a hacer más lento. Fíjense ahorita que anteriormente lo había corrido rápidamente, ahora se tarda un poco más. Ok, vamos a ver los desplazamientos primero. Para el sismo en SX vamos a tener aquí UX 0,097, aquí vamos 0,0097 de desplazamiento en X. Vamos a ver el desplazamiento en Y. Vamos a ver acá, para que cambie la posición. Aquí, desplazamiento en Y. Estaremos hablando de 0,267 centímetros. 0,267 centímetros. Vamos a ver los periodos. Vamos a buscar el display, vamos a buscar las tablas, el periodo y vamos a volver a ver lo mismo. Verificamos y chequeamos el 90% de participación de la masa. Eso siempre hay que chequearlo. 92 para RZ, 94 y 93 para USUYE. Perfecto. Nos venimos otra vez acá arriba y vemos para el periodo UX, el periodo sería 111,19, 0,119, con una participación de la masa de 76,55. Para el USUYE tenemos 0,204 con una participación de 67,17%. RZ vuelve a ser el periodo 2 con 0,195 y tiene un 68,14% de participación de la masa. Vamos a ver si volvemos a tener lo mismo. USUYE tiene, fíjense, 38,2% en RX. Entonces
Entonces vamos a poner aquí esa misma observación, pero vamos a hacer una variación. Aquí sería 38.20%, y uso X, eso es para uso Y. Para uso X tenemos una participación del 24,39%. 24,39%. Fíjense que, ¿qué es lo que podemos decir de la primera discretización con la segunda? Por ejemplo, podemos decir que los desplazamientos en la segunda discretización han aumentado 0,097 y 0,267 centímetros. ¿Sí? Vamos a poner esto aquí en centímetros. Estos desplazamientos vamos a poner aquí, dejar claro que son centímetros. ¿Sí? Los periodos de participación, los periodos han aumentado, exceptuando la receta del torsional, que sí se ha mantenido el mismo valor, y los valores de participación de masa también han aumentado ligeramente. ¿Sí? Eso es lo único que podríamos decir. Igual que para los casos especiales que tenemos observaciones, USUY con RX todavía tiene una participación del 38,20%, y de UX con RY 24,39%. Fíjense que en esos tendieron a bajar, ¿no? Lo que sí tenemos que tener bastante claro es que nosotros no podemos, vamos a ver, en el caso del desplazamiento, que es una de las cosas más importantes que vamos a poner aquí, porque tendríamos que evaluar después las derivas de entrepiso. Fíjense que para nosotros, si estuviéramos evaluando esta estructura, todavía tenemos menos de 1 milímetro de diferencia. Estamos hablando de 0,097 centímetros. ¿Sí? No tenemos ni menos de 1 milímetro de diferencia. Si yo hago otra discretización, que la podemos hacer rápidamente ahora porque ya los cuadritos están divididos, yo puedo llegar acá, vamos a desbloquear esto rápidamente. Ahora sí puedo seleccionar todo y decirle, editar, y decir que divida de 2 en 2, porque ya yo hice la primera discretización neta, ya yo hice que coincidieran los demás puntos, y al hacer eso, cada shell va automáticamente dividirse en 2 partes y va a conseguir una parte que ya estaba dividida entre sí. Y sigo teniendo la discretización perfecta. La discretización difícil de hacer es la primera, que es la que tenemos que hacer que las cosas coincidan. Aquí volveremos a bajar hasta el nivel base, vuelvo a empotrar todo, y vuelvo a correr. Vamos a volver a correr. En este momento se tardará un poco más, lo más seguro. Bueno, ya habiendo hecho esta corrida, nosotros vamos ahora a verificar también los desplazamientos para esta tercera discretización, para el sigma en X y el sigma en Y. El sigma en X, cuando va a ser el desplazamiento en el tope, vamos a estar hablando de 0,097 centímetros, 0,097 centímetros para esta tercera discretización. Vamos a ver cuánto sería el sigma en Y. Y estaremos hablando de 0,267 centímetros, 0,267 centímetros, y vamos a ver los casos modales. Vamos a ver para esto aquí, vamos a ver esto acá, display, los show table,
parte modal. Verifico el 90%, 92% acá, 93 y 94%. Vamos a ver los valores. Ok. Vamos a tener en UX 0,019, 119. Vamos a tener un 76.6% de participación de la masa. En UX 0.205, uso Y con un 67.28%, RZ silenciado, .195 de periodo y una participación de masa de 68,22. Otra cosa. Suye, vamos a tener estos mismos valores aproximados. Suye en RX vamos a tener 38,09. Y en RY vamos a tener 24,32. Perfecto. Vamos a resaltar estos valores acá. Y listo. Entonces, mire, fíjense, allí claramente podemos ver y apreciar lo que veníamos diciendo de acercarse al valor real. Con una discretización primera, fíjense que una discretización bastante sencilla, simple, de la edificación, nos dio valores de 0,093 centímetros y 0,25,3 centímetros para el sigma en X al 100% y el sigma en Y en 100%, con valores de 0,16 para el periodo en UX con 75% de participación de la masa, 75,69, y 0,20 de periodo en UY con 65,83, 0,19 con 66, y ver que había una interacción entre los periodos fundamentales de UY con una rotación en X y también con y el periodo fundamental en X con una rotación en Y. Ahora fíjense que cuando hicimos la segunda discretización hallamos unos valores más exactos, 0,097 centímetros y 0,267 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Bien, los valores de participación de la masa son bastante semejantes también. Aumentaron un poco y los porcentajes de variación entre los valores que tenemos en la observación también se variaron un poco nada más. Pero fíjense, después de haber hecho una discretización aún más detallada, estaríamos hablando aproximadamente, ya déjenme decirles, voy a seleccionar aquí toda la edificación, hablar de 11.760 shells. Eso lo van a poder ver aquí en la parte inferior. Aquí está, 11.760 shells. Y eso fue cuando los dividí. Esto fue porque lo dividí los shells anteriores en 4 partes. Eso quiere decir que si yo llego a estos 11.760, los voy a dividir entre 4. En la discretización anterior eran 2.940 shells. O sea que con la discretización 2 tenía menos shell y obtuve casi los mismos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo volver a discretizar esto y hacerlo con 11.000 no, sino con 10.000, con 100.000. Pero ¿qué pasa? La tendencia a los valores va a ser cercana o va a ser muy invariable.
Y fíjense que es el número de decimales que estoy considerando también, ¿ves? A 3 decimales, ya la percepción que yo puedo tener de desplazamiento en X o en Y va a ser la misma. Fíjense los valores de 3. En Sx y Sy los desplazamientos son exactamente los mismos. De periodo uso X tengo exactamente el mismo periodo. Con 76.60% de participación de masa. Cuando veo el uso Y tengo 0,205. Un poquitico más de variación, pero a la final de cuentas sigue siendo 0,20 segundos. Y cuando tengo RZ, tengo exactamente el mismo número. No hay ninguna variación perceptible. Cuando veo los valores de observación que venía yo marcando, uso Y con RX 38,09 comparado con 38,20. Y cuando vengo a ver uso X con RY, tengo 24,32 contra un 24,39 que tenía en el caso anterior. ¿Sí? Sonido reactivado. Entonces, fíjense que los valores ya, esta tercera discretización, lo que voy a estar haciendo es haciendo un trabajo mucho más pesado de la cuenta. La discretización que estamos logrando, sí vamos a tener valores, pero el problema va a ser después el esfuerzo que se necesita para la máquina para poder realizar este cálculo. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta. O sea, fíjense que es lo que hice yo, evaluar caso a caso, para que podamos ver la influencia que va a tener la discretización que vamos a tener en la estructura. Si la estructura es simétrica, si es simple, podemos tener hasta una segunda discretización, por decir, donde más o menos al metro, que nos queden cuadritos de 1 metro por 1 metro, ya nosotros, eso sería una discretización suficiente. Cuadritos de 1 metro por 1 metro. Ya cuadritos de 0,50 por 0,50, ya estaríamos detallando cosas de más. O sea, si la estructura es regular. Los casos son solamente casos muy particulares donde se requieren discretizaciones mucho más exactas, mucho más pequeñas, y eso hace que el software tarde más en calcular estos elementos. Pues. ¿Sí? Entonces, por eso fue que yo guardé también el otro archivo. Este archivo ya, bueno, ya esta discretización que se hizo, ya la parte de diseño, bueno, fíjense, ya no necesitamos tanta discretización para diseñarlo, porque ahora, si yo le dijera diseñar con este grado de discretización, también se tardaría bastante tiempo, porque tendría que evaluar cuadrito por cuadrito de una manera más particular, y habría que asignarle además otros elementos que son los que van a hacer que haga el diseño. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dejar esto aquí hasta la siguiente clase, que continuaremos nuestra clase. Bueno, que pasen buenas noches y hasta mañana.